Acuerdo de Múnich o Pacto de Múnich. Fueron aprobados y firmados durante la noche del 30 de septiembre de 1938 por los jefes de gobierno de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con el objeto de solucionar la crisis de los Sudetes. El acuerdo es considerado actualmente por los gobiernos de Alemania y República Checa como Nieten-Extug, porque los estados firmantes actuaron en perjuicio de un tercer estado no presente, Checoslovaquia. Por mediación del dictador italiano Benito Mussolini, el primer ministro británico Arthur Neville Chamberlain y su homólogo francés aprobaron la incorporación de los Sudetes a Alemania. Debido a que la mayor parte de sus habitantes eran de habla alemana, ningún representante de Checoslovaquia estuvo presente. El Reino Unido y Francia se mostraron complacientes con los deseos de la población alemana de los Sudetes y consideraban este acuerdo como una revisión parcial del Tratado de Versalles. Especialmente, se pretendía evitar una nueva guerra, a pesar de poner en peligro la existencia de Checoslovaquia. La postura de Checoslovaquia, a los que no permitieron tomar parte en la conferencia, a la cabeza de los cuales se hallaba el entonces presidente checoslovaco, Edvard Beneš, se sintieron traicionados. Por este motivo, los checos llamaron a los acuerdos la traición de Múnich y censuraron las decisiones allí tomadas, llamándolas acerca de nosotros, sin nosotros y contra nosotros. Los acuerdos de Múnich se consideraron desde el primer momento como una fecha negra en la historia de los checos, al advertir ellos que Gran Bretaña y Francia cedían fácilmente a las presiones de Alemania y negaban todo apoyo a su aliada Checoslovaquia, cuestión que el gobierno comunista checoslovaco utilizaría años después para defender su alianza contra los soviéticos. Consecuencias inmediatas del acuerdo. El pacto reconocía las aspiraciones del Tercer Reich para anexionarse sobre la región checa de los Sudetes, siendo que los gobiernos de Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaban el reclamo de Hitler para revisar las fronteras de Checoslovaquia y adaptarlas a las exigencias alemanas, sin formar siquiera el gobierno checoslovaco una consulta sobre semejante acuerdo. La anexión alemana supuso la ocupación de los Sudetes por parte de Alemania hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes representantes en los Sudetes se convirtieron automáticamente en ciudadanos del Tercer Reich. Funcionarios checos que trabajaban en los Sudetes, al igual que muchas familias checas, fueron expulsados desde esta región. El presidente checoslovaco Edvard Beneš renunció y partió al exilio, como muchos checos. Estaba profundamente desilusionado por las potencias occidentales que, en virtud del Tratado de Versalles, se habían comprometido a defender la integridad territorial checoslovaca. Esta decepción llevó a muchos políticos checos a colaborar tras 1945, preferentemente con la Unión Soviética, antes que los países firmantes del acuerdo. Invasión del resto de Checoslovaquia en 1939. Adolfo Hitler había prometido solo anexionarse a los Sudetes, territorio poblado por checos de origen alemán, pero no cumplió su palabra y empezó a presionar a los gobernantes de Checoslovaquia para que aceptaran el control alemán sobre el país. El 12 de marzo convocó el presidente checoslovaco Emil Hácha a una conferencia en Salzburgo y le exigió que ordenase a las tropas checas no oponer resistencia a la ocupación germana, bajo la amenaza de lanzar una nueva invasión militar en toda regla, facilitada además por el control nazi que ya existe sobre los Sudetes, al ser evidente que Francia y Gran Bretaña habían aceptado las exigencias alemanas en la conferencia de Múnich. Hácha debió aceptar. Así, el 15 de marzo de 1939, la Wehrmacht invadió el resto de Chequia, en tanto que convirtió a Eslovenia en un estado títere de Alemania. El control absoluto de la antigua Checoslovaquia era estratégicamente importante para Hitler,
puesto que este país se extendía hasta el interior de Alemania, además de poseer una industria pesada muy útil para los fines bélicos del nazismo. La facilidad de esta anexión y la falta de respuesta de las potencias occidentales animó a otros países vecinos a actuar de forma parecida. La Unión Soviética manifestó su rechazo a los acuerdos de Múnich, así como a sus consecuencias, principalmente por no haber estado presente durante las negociaciones y por haber percibido en esta exclusión un gesto de Gran Bretaña y Francia, donde estos países mostraban más voluntad de colaboración con Alemania que con la Unión Soviética. El fracaso de la diplomacia de la URSS con las potencias occidentales, así como la visible negatividad de estas a enfrentarse directamente con Hitler o Mussolini, supuso que Stalin iniciaría el progresivo acercamiento soviético a Alemania para así evitar que el renovado poderío bélico alemán se lanzara contra la URSS. Este acercamiento finalizaría con la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939. También Polonia y Hungría consiguieron gran parte del territorio checoslovaco que ambicionaban, al insistir en que la Comisión Internacional manejara los datos del censo establecidos en 1910 por el Imperio Austrohúngaro en el lugar de los del censo checoslovaco de 1930. Alemania reclamó otras áreas pobladas mayoritariamente por checos. Los alemanes marcharon sobre Checoslovaquia en marzo de 1939 y la mayor parte del país pasó a constituir el protectorado alemán de Bohemia-Moravia, con lo cual quedó anulado el Pacto de Múnich y Gran Bretaña comenzó a desconfiar de las intenciones de Hitler. Ante esta situación, Gran Bretaña optó por garantizar la integridad de las fronteras de Polonia. El 23 de agosto, la Unión de la República Socialista Soviética firmó un pacto de no agresión con Alemania, el llamado Pacto Germano-Soviético, con el fin de evitar una guerra y repartir las posibles áreas de expansión soviética y alemana. Según sus propias esferas de influencia, el 1 de septiembre Hitler lanzó un ataque sobre Polonia, confiando en que Gran Bretaña y Francia no intervendrían. Sin embargo, ambos países declararon inmediatamente la guerra a Alemania, lo que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La política de apaciguamiento sostenida por los británicos y franceses, basada en la satisfacción de las demandas del régimen nacionalsocialista alemán para evitar un conflicto armado, no fue abandonada hasta que tuvo lugar la invasión de Polonia de septiembre de 1939. El Pacto de Múnich ha sido considerado el símbolo por antonomasia de los peligros representados por una política internacional transigente ante expansiones totalitarias. Durante los 3 primeros años de la Segunda Guerra Mundial, desde septiembre de 1939 a noviembre de 1942, una serie de victorias militares permitieron la dominación alemana del continente europeo. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Al cabo de algunas semanas, los polacos se rindieron. Los alemanes anexaron la anterior ciudad libre de Danzig y la totalidad de Polonia Occidental, incluidas las provincias de Prusia Occidental, Poznań, Alta Silesia y Lodz. En octubre de 1939, la parte central y el sur de Polonia se organizaron en el General Gouvernement de Polonia. Entre abril y junio de 1940, Alemania conquistó Dinamarca y Noruega. Los alemanes permitieron que el gobierno danés se quedara y gobernara, pero se prohibieron las elecciones. Noruega pasó a estar bajo la administración de un comisario político del Reich alemán, quien gobernó con la asistencia del ejército alemán y las autoridades de ocupación de las SS y la policía y la colaboración de la policía de administración y noruegas. El 10 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental. Luxemburgo se rindió ese día y fue finalmente anexado a Alemania. El ejército holandés se rindió el 15 de mayo. Los belgas capitularon el 28 de mayo.
se puso a los Países Bajos al mando de un comisario político del Reich alemán. Noruega pasó a estar bajo la administración de un comisario político del Reich alemán, quien gobernó con la asistencia del ejército alemán y las autoridades de ocupación de la SS y la colaboración de la policía y la administración noruegas. El 10 de mayo de 1940 las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental. Luxemburgo se rindió ese día y fue finalmente anexado a Alemania. El ejército holandés se rindió el 15 de mayo. Los belgas capitularon el 28 de mayo. Se puso a los Países Bajos al mando de un comisario político del Reich alemán. Una administración civil alemana supervisaba la colaboración de una administración holandesa. Bélgica quedó bajo la ocupación militar alemana. Francia firmó un armisticio con los nazis del 22 de junio de 1940. Según los términos del armisticio, el norte y la costa atlántica de Francia quedaron bajo ocupación militar alemana, mientras que el sur de Francia, incluida la costa mediterránea, quedó bajo la jurisdicción de un gobierno francés colaboracionista encabezado por Henri Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial. Este régimen, conocido como la Francia de Vichy, si bien declaró ser neutral, durante la guerra fue totalmente dependiente de la Alemania nazi en su política exterior y también en la mayoría de sus políticas internas. De la exitosa llegada de los aliados al norte de África francés en noviembre de 1942, las tropas alemanas ocuparon el sur de Francia. En marzo de 1941, en un esfuerzo para ayudar a Italia, su aliado del eje, la Alemania nazi invadió Yugoslavia y Grecia. Yugoslavia se desintegró al cabo de 2 semanas, con sus aliados italianos. Los alemanes dividieron Eslovenia y anexaron la parte nordeste del país, auspiciaron un estado croata dependiente, bajo el liderazgo del movimiento fascista Ustaša y dejaron a Serbia bajo ocupación militar. Después de perder su costa noroeste ante Albania anexada a Italia y Tracia anexada a Bulgaria, Grecia fue dividida en zonas de ocupación alemana e italiana, bajo sendos gobiernos militares. Las tropas alemanas también asistieron a las italianas para sacar las fuerzas británicas de la Libia controlada por Italia e invadir el Egipto, controlada por Gran Bretaña en la primavera de 1941. En junio de 1941, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, después de expulsar a las fuerzas soviéticas de Polonia Oriental, que la Unión Soviética había ocupado y anexado en 1939 la conformidad con el Pacto Alemán-Soviético. Los alemanes anexaron la parte administrativa del distrito de Białystok o Prusia Oriental, incorporaron Galicia Oriental, la región cercana al Lvov, en el sudeste de Polonia, en el gobierno general. Entre julio y principios de diciembre de 1941, las tropas alemanas conquistaron los estados balcánicos, Estonia, Letonia y Lituania, Bielorrusia, la mayor parte de Ucrania y grandes extensiones de territorio ruso. A principios de diciembre de 1941, los alemanes impusieron el estado de sitio en Leningrado, en el norte. Llegaron a las fuerzas de Moscú, en el centro, y conquistaron Rostov, la entrada al Cáucaso, en el sur. Después de sufrir horrorosas derrotas en manos del ejército soviético en el invierno de 1941-1942, las tropas alemanas reanudaron la ofensiva en el verano de 1942. A principios del otoño habían llegado a los límites geográficos de la expansión del eje. Stalingrado y en la parte central de la región caucasia. Las tropas alemanas también asistieron a las italianas para sacar las fuerzas británicas de la Libia controlada por Italia e invadir el Egipto controlado por Gran Bretaña
en la primavera de 1941. En junio de 1941, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, después de expulsar a las fuerzas soviéticas de Egipto. Cuando los vientos de la guerra se volvieron en contra de Alemania entre noviembre de 1942 y julio de 1943, las tropas de este país siguieron extendiendo el gobierno alemán directo, después de que los italianos se rindieron a los aliados en septiembre de 1943. Los alemanes invadieron las partes norte y central de Italia, así como también Albania, Yugoslavia y Grecia, bajo ocupación italiana. En marzo de 1944, las fuerzas alemanas ocuparon Hungría para evitar que abandonaran la Alianza del Eje. Incluso cuando las tropas soviéticas se levantaron por la frontera de Prusia Oriental e ingresaron a territorio alemán en agosto de 1944, las tropas alemanas invadieron y ocuparon Eslovaquia después de que la resistencia de este país iniciara un levantamiento.